Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un cuento titulado El cuento de la lechera. Está basado en la fábula de Félix de Samaniego. Espero que sea de vuestro agrado. Gracias. Dicen que en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas, vivía una joven llamada Enma. Sus padres, su hermanito Juan, los vecinos del pueblo, siempre que oían piar más fuerte a los pajaritos decían: «¡Fijaos! ¡Por allí viene Enma!». Y es que Enma, como suele decirse, tenía la cabeza llena de pájaros, porque se pasaba la vida imaginando las cosas más fantásticas y disparatadas. Por ejemplo, veía una flor y ya olía el perfume de un jardín. Observaba una nube y ya oía llover. Cogía una canica y exclamaba: «¡El mundo es mío!». El padre de Enma era pastor, y cada tarde, cuando regresaba con el rebaño, Enma corría a ordeñar las ovejas. La joven guardaba la mitad de la leche para hacer mantequilla y queso, y la otra mitad la vertía en un cántaro para venderla en el mercado. Dicen que la leche que vendía Enma, además de estar riquísima, tenía la extraña cualidad de provocar sueños dulces y divertidos. Así, más de una chica del pueblo, tras beber un tazón de aquella leche, había soñado que encontraba al amor de su vida. O más de un niño, después de haber bebido un buen vaso de leche con cacao, había soñado que el ratoncito Pérez le dejaba un montón de juguetes bajo la almohada. Todas las tardes, Enma, con su cántaro sobre la cabeza, llevaba la leche al mercado. Para llegar, la muchacha debía atravesar unos viñedos, un bosquecillo y un arroyo. En su cabeza llena de pájaros, los viñedos eran valles encantados, y el bosquecillo un castillo fantástico, y el arroyo un mar por el que navegaba a bordo de un barco pirata. Enma se sabía el camino de memoria, pero como siempre iba imaginando cosas, muchas veces tenía que hacer equilibrios para no distraerse y tropezar. Una de aquellas tardes, Enma se fue al mercado con el cántaro de leche sobre su cabeza y, como siempre, iba pensando en sus cosas. Si con el dinero que gane con la leche comprase unos cuantos pollitos, dentro de unos días tendría unos cuantos gallos y así los podría vender. Tan distraída iba Enma con sus gallos que no vio unas raíces que había en el suelo. Entonces uno de sus pies se enredó en ellas, tropezó y a punto estuvo de caerse. ¡Buf! Menos mal que sé guardar el equilibrio, que si no, pensó Enma. Enma respiró hondo, se aseguró el cántaro sobre la cabeza y siguió caminando. Al entrar en el viñedo, cogió un racimo de uvas y, mientras se las iba comiendo, imaginaba: aunque bien pensado, podría vender los gallos y con el dinero comprar un cerdito con el que podría... El viento agitó las hojas del viñedo y Enma creyó oír el gruñido del cerdito. Hasta le pareció verlo corriendo entre las vides, rechoncho y con su colita ensortijada. En eso estaba pensando Enma cuando uno de los picos de su falda se enredó en una viña y a punto estuvo de caerse otra vez. Enma volvió a respirar hondo y retomó su camino, pero no había dado 2 pasos cuando ya se puso otra vez a imaginar cosas extraordinarias. Alimentaré al cerdito con bellotas, berzas y castañas. La niña entró en el bosquecillo. Cuando el cerdito esté bien grande y bien gordo, lo llevaré al mercado y lo venderé. Tan pendiente estaba de sus sueños que estuvo en un tris de chocar con un joven roble. Qué poquito faltó para que ella y el cántaro cayeran al suelo. Enma notó que el corazón empezó a latirle muy fuerte y entonces se acordó de lo que a veces le decían sus papás: «Enma, mira por dónde vas». Enma sujetó con fuerza el cántaro sobre su cabeza y apuró el paso. Pronto se haría de noche. Seguro que por el cerdito sacaré un buen dinero y con ese dinero, ¡claro! ¡Una vaca! Con ese dinero podré comprar una vaca. Iba pensando la chica. Ya se disponía a entrar en el camino del bosquecillo cuando a Enma se le ocurrió mirar al suelo y vio una rama atravesada.
¡Puf! Resopló. He estado a punto de tropezar con esa rama. Y la niña volvió a acordarse de lo que, de vez en cuando, también solían decir sus padres. Uno no gana para sustos. Después de aquel nuevo susto, Enma, sin descuidar el cántaro de leche, siguió andando hasta salir del bosquecillo. Ahora el camino era más fácil. Solo le faltaba llegar al arroyo y cruzarlo de piedra en piedra, como solía hacer todas las tardes. La vaca se quedará en casa, iba pensando la joven. Mi hermanito Juan crecerá y con el tiempo aprenderá a ordeñar la vaca y podrá ayudar a mamá a hacer natillas. Al llegar al arroyo, Enma se detuvo. Ahora sí que debía fijarse muy bien por dónde andaba y puso el pie sobre la primera piedra. Enma cruzaba el arroyo haciendo equilibrio sobre las piedras, mientras notaba cómo el agua fresca le salpicaba en la cara. La joven tenía que darse prisa, porque el sol empezaba a ponerse y debía llegar al mercado. «Tengo tiempo», se dijo, y se le ocurrió pensar que la vaca, además de dar leche, daría a luz una ternerita. «Sí, venderé la ternera y con el dinero que gane podré...» «Ya lo tengo», y Enma sujetó con fuerza el cántaro sobre su cabeza. «Con el dinero que saque por la ternera, compraré una cocina más grande. Así mis papás podrán hacer más quesos, nata y requesones». La niña acertó a poner el pie en la piedra siguiente y consiguió a duras penas mantener el equilibrio. «Venderé en el mercado no solo leche, sino también quesos y quesillos y requesones». En esa parte del arroyo el agua corría con más fuerza. «¿Y qué haré con tanto dinero?», pensaba Enma, mientras saltaba hasta la siguiente piedra. «Ah, sí, con el dinero me compraré unas zapatillas de ballet, y con esas zapatillas nuevas...» Feliz como una niña con zapatos nuevos, Enma cerró los ojos y se imaginó vestida de bailarina, actuando en un gran teatro delante de sus papás, de su hermanito Juan y de todos sus vecinos. Y mientras saltaba de una piedra a otra, Enma sintió que el cántaro de leche también bailaba sobre su cabeza. En ese momento abrió los ojos y cuando ya estaba a punto de saltar a la otra orilla, notó que el cántaro dejaba de bailar sobre su cabeza y se quedaba atrás, muy atrás. Y aunque estiró los brazos e intentó cogerlo, fue inútil. El cántaro dio contra una piedra del arroyo y se rompió en 1000 pedazos. Enma vio entonces cómo en el arroyo, entre hilos de leche que se mezclaban con el agua, naufragaban los pollitos y los gallos, y la vaca y la ternera, y las natillas y los quesos, y la cocina y sus zapatillas de ballet. Enma se echó a llorar desconsoladamente, y lloró tanto, tanto, que se quedó dormida a la sombra de un viejo árbol que había a orillas del arroyo. Enma, que siempre soñaba despierta, tuvo dormida uno de los sueños más extraños que puedan imaginarse. Soñó que los vecinos de su pueblo querían consolarla, pero no sabían cómo, y que ella quería seguir bailando, pero Enma no podía dejar de llorar. En el sueño también aparecían sus papás. Estaban muy enfadados con ella por haber roto el cántaro de leche. «Mira por dónde andas, Enma», le decía su padre. «Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe», le decía su madre. De pronto se oyó otra voz en el sueño. «No es raro que al cruzar un arroyo puedas confundir una piedra con una nube que se refleja en el agua, tropieces y te caigas». «Tú calla, poeta, no nos confundas», le ordenó don Práctico el alcalde. «Los sueños, sueños son». La discusión entre el poeta y el alcalde despertó a Enma. El joven poeta se acercó entonces a la muchacha, le tendió las manos y la sacó a bailar al son de una música misteriosa que venía del arroyo. Enma, mientras giraba y giraba sobre sus zapatillas de ballet, volvió a soñar despierta, pero ahora no soñó ni con los pollitos, ni con los gallos, ni con el cerdito, ni siquiera con la vaca y la ternerita. Ahora Enma soñó que un día ella y el joven poeta se casarían y vivirían muy felices el resto de sus vidas. El sueño de Enma no tardó en cumplirse. Ella y el joven poeta se casaron y al poco tiempo abrieron una lechería.
Dicen que la leche que venden los dos enamorados tiene una cualidad extraordinaria. Si te bebes un buen vaso antes de irte a dormir, tendrás sueños dulces y divertidos. Algunos que la han bebido aseguran incluso que sus sueños se han hecho realidad.